Robert Caldwell se paró junto a las ventanas del piso a techo de su oficina en el ático y contempló el horizonte de Manhattan brillando contra el cielo crepuscular. 48 pisos más abajo, la ciudad se movía a su ritmo implacable, ajena a cómo su mundo acababa de desmoronarse por segunda vez. Los papeles del divorcio que había firmado 6 meses atrás, los que supuestamente habían puesto fin a su matrimonio de 12 años con Catherine, yacían esparcidos sobre su escritorio de caoba, junto a una nota manuscrita que había llegado esa mañana. «Hay una verdad que nunca supiste», decía en la elegante letra de Catherine. «Reúnete conmigo en Bellini's a las 8 p.m. esta noche». Robert se aflojó la corbata, sintiendo la familiar opresión en el pecho, que no tenía nada que ver con los trajes a medida que llevaba como armadura. A los 42 años, había convertido Caldwell Enterprises de una pequeña empresa tecnológica emergente en un imperio multimillonario. Había superado crisis económicas, superado a sus competidores y revolucionado la seguridad digital. Pero nada de su perspicacia empresarial lo había preparado para las complejidades de su matrimonio o su fin. «Señor Caldwell, su coche le espera», anunció Diane, su asistente ejecutiva, a través del intercomunicador, y el señor Mitchell volvió a llamar para hablar de la adquisición de Tokio. «Dígale que le llamaré mañana», respondió Robert, guardando los papeles en su maletín. Dudó antes de añadir la nota de Catherine, pero algo le impulsó a cogerla. Fuera cual fuera la verdad que ella afirmaba que existía, él necesitaba saberla. El divorcio había sido limpio, al menos sobre el papel. No había hijos que tener en cuenta. Un acuerdo prenupcial que protegía sus intereses comerciales y un acuerdo que, aunque generoso, apenas había mermado su fortuna. Catherine se había marchado sin oponer resistencia, lo que le había sorprendido en su momento. Ahora, en retrospectiva, le parecía sospechoso. En el ascensor que bajaba al vestíbulo, Robert se miró en las puertas del latón pulido. El hombre que le devolvía la mirada parecía exitoso en todos los sentidos. Traje a medida de Tom Ford, reloj Patek Philippe, ni una cana fuera de lugar a pesar de la presión de dirigir una empresa de la lista Fortune 500. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Reflejaban el cansancio de un hombre que había ganado el mundo, pero había perdido a la única persona que lo había conocido antes de que nada de eso existiera. Catherine había estado allí desde el principio, en un apartamento diminuto que hacía las veces de primera oficina, comiendo comida para llevar en el suelo y soñando sueños imposibles. Ella había creído en él cuando sus ideas parecían una locura para todos los demás. Y en algún momento del camino, cuando las acciones se dispararon y las salas de juntas sustituyeron al suelo de su apartamento, él había olvidado que Bellini's era su lugar, o que lo había sido en otra vida. Entonces era un modesto restaurante italiano escondido en una calle lateral, con manteles a cuadros y velas que se derretían en botellas de vino. Era donde le había pedido matrimonio, donde habían celebrado su primera gran inversión y donde habían compartido su última comida juntos antes de que ella se mudara. Mientras su chofer se abría paso entre el tráfico vespertino, Robert trató de imaginar qué verdad podría revelarle Catherine. ¿Se trataba de otro hombre, como había sospechado durante esos últimos meses en los que ella se había distanciado? ¿O tal vez se trataba de dinero? Aunque Catherine nunca había parecido motivada por la riqueza, a pesar de haber crecido con tan poca. El restaurante estaba exactamente como lo recordaba. Robert miró su reloj, eran las 7:55 p.m., y se armó de valor antes de entrar. El familiar aroma a ajo y pan recién horneado lo envolvió cuando Enzo, el anciano propietario, lo reconoció de inmediato. «Señor Caldwell, ¿cuánto tiempo sin verle?» La sonrisa de bienvenida de Enzo vaciló ligeramente. «La señora Caldwell ya está sentada, en su mesa habitual». Robert asintió y se dirigió a la mesa de la esquina, parcialmente oculta por un enrejado decorativo cubierto de hiedra artificial. Y allí estaba ella, radiante con un sencillo vestido azul marino, con su cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, más largo que la última vez que la había visto. Ella levantó la vista y aquellos ojos color avellana seguían teniendo el poder de desarmarlo por completo. «Catherine», dijo él deslizándose en el reservado frente a ella. «Robert», respondió ella con una sonrisa vacilante. «Gracias por venir». Se produjo un silencio incómodo entre ellos, cargado con el peso de 1000 palabras no dichas y recuerdos compartidos.
El camarero apareció con una botella de Barolo, su vino, sin que se lo pidieran. Algunas cosas no habían cambiado. «Tienes buen aspecto», dijo Robert finalmente, dando un sorbo al rico vino tinto. «Tú también. Imagino que tan ocupada como siempre. La adquisición de Tokio tiene a todo el mundo en vilo». Catherine asintió, sabiendo exactamente lo que eso significaba tras años escuchando sus retos empresariales. «Y Darnayne sigue consiguiendo que sigas funcionando. Lo intenta, aunque amenaza con jubilarse el año que viene». Otro silencio, este más pesado que el anterior. «Tu nota», dijo Robert finalmente, sacándola del bolsillo. «¿Qué verdad no conozco, Catherine?» Ella respiró hondo, pasando los dedos por el borde de su copa de vino. «He ensayado esta conversación de 100 maneras diferentes y ninguna me parece adecuada». Lo miró directamente a los ojos. «Antes de contártelo, necesito saber algo. ¿Por qué aceptaste realmente el divorcio, Robert? Después de 12 años, apenas luchaste por nosotros». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Pensé que era lo que tú querías. Fuiste tú quien se mudó, quien sugirió la separación. En primer lugar, porque dejaste de verme», dijo ella en voz baja. «En algún momento entre tu primer millón y tu primer billón me convertí en un activo más que gestionar». «Eso no es justo», replicó él, sintiéndose a la defensiva. «Te di todo excepto tu tiempo, tu presencia. El hombre con el que me casé desapareció en salas de juntas y viajes de negocios». Sus ojos brillaron. «Pero no es por eso por lo que te he pedido que vinieras». Robert se preparó, de repente seguro de que se trataba de otro hombre. Quizás ella se iba a volver a casar. La idea le provocó un doloroso nudo en el estómago. «¿Te acuerdas de Jessica Miller?», preguntó Catherine. El nombre lo tomó completamente por sorpresa. «¿Tu compañera de cuarto en la universidad, la que se mudó a Londres?». Catherine asintió. «Ha estado trabajando como investigadora privada durante la última década». Robert frunció el ceño, atando cabos invisibles. «¿Y eso en qué me afecta?». «Hace 2 años, cuando las cosas ya estaban tensas entre nosotros, Jessica me llamó con una información inquietante. La habían contratado para un caso que involucraba tangencialmente a Caldwell Enterprises, y descubrió algo que pensó que yo debía saber». Catherine hizo una pausa y respiró hondo para tranquilizarse. «Alguien estaba socavando sistemáticamente tu empresa desde dentro, Robert. Alguien cercano a ti». El restaurante a su alrededor pareció desvanecerse cuando Robert se inclinó hacia adelante. «¿De qué estás hablando?». «¿Quién? Andrew Pearson». El nombre de su director financiero y amigo más cercano le golpeó como un puñetazo. «Eso es imposible. Andrew ha estado conmigo desde el principio. Es el padrino de mi sobrino. Por el amor de Dios, lo sé. Por eso no podía acudir a ti con mis sospechas. Necesitaba pruebas. Y durante 2 años has estado, ¿qué? Investigando mi empresa, mi amigo, sin decírmelo». La traición le dolió, incluso mientras su mente barajaba las posibilidades. Catherine se inclinó sobre la mesa y sus dedos se detuvieron justo antes de tocar los de él. «Te estaba protegiendo de la única forma que sabía, el divorcio. No era real, al menos no para mí». Robert sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «Explícame». «Andrew te vigilaba de cerca. Tenía gente informando de todos tus movimientos, incluidas nuestras sesiones de terapia matrimonial. Sabía que teníamos problemas. Jessica descubrió que se estaba preparando para tomar el control de Caldwell Enterprises, pero estaba esperando el momento perfecto, cuando estuvieras más vulnerable». La voz de Catherine se redujo a un susurro. «Fingí el divorcio para que pensara que ya habías tocado fondo. Era la única forma de investigar sin que él sospechara. Entonces, toda nuestra separación fue ¿qué? Una farsa». La voz de Robert se elevó ligeramente antes de controlarla. «No del todo. Los problemas en nuestro matrimonio eran reales, Robert, pero el divorcio fue estratégico. Finalmente, ella le tomó la mano, y su contacto le provocó una descarga eléctrica. Nunca dejé de amarte. Solo necesitaba proteger lo que habías construido mientras encontraba las pruebas para acabar con Andrew». El camarero se acercó, listo para tomarles nota, pero pareció percibir la tensión y se retiró discretamente. «¿Y tienes esas pruebas?», preguntó Robert, todavía aturdido. Catherine asintió y buscó su bolso. «Por eso te he contactado ahora. Por fin tenemos todo lo que necesitamos. Registros financieros, cuentas en el extranjero, comunicaciones con tus competidores. Andrew ha estado desviando fondos y secretos corporativos durante años.
posicionándose para tomar el control cuando inevitablemente te derrumbaras. Y lo habría conseguido, se dio cuenta Robert, si yo hubiera quedado realmente devastada por nuestro divorcio. Exactamente. Pero en lugar de eso te volcaste en el trabajo con más intensidad aún. Eso trastocó sus planes. Robert miró a Catherine, viéndola bajo una luz completamente nueva. La mujer con la que se había casado, brillante, feroz, protectora, nunca se había ido. Ella había estado luchando por él cuando él pensaba que lo había abandonado. Hay más, dijo Catherine, con una expresión de incertidumbre. ¿Y esto? Esta es la parte que más me da miedo contarte. Robert apretó con fuerza la copa de vino. Después de todo lo que Catherine acababa de revelar, no podía imaginar qué más podía haber. El ruido ambiental del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano mientras se concentraba por completo en su aún no exmujer. Sea lo que sea, Catherine, dímelo, dijo con voz baja y controlada, a pesar de la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Ella volvió a meter la mano en el bolso y esta vez sacó una pequeña memoria USB. Hace 2 meses, Jessica y yo descubrimos que la traición de Andrew no era solo financiera. Catherine deslizó la memoria por la mesa. Ha estado desarrollando una vulnerabilidad de software que crearía una puerta trasera en los sistemas de seguridad de Caldwell. Planea venderla al mejor postor, a tus competidores, a entidades extranjeras, a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Robert sintió que se le helaba la sangre. La reputación de Caldwell Enterprises se basaba en sus impenetrables sistemas de seguridad digital. Entre sus clientes se encontraban bancos, agencias gubernamentales y corporaciones con datos confidenciales. Una vulnerabilidad de puerta trasera no solo destruiría su empresa, sino que podría comprometer la seguridad nacional. El daño sería catastrófico, susurró, comprendiendo todas las implicaciones. ¿Pero cómo? Andrew no es programador. No, pero Daniel Wright es otro golpe. Daniel era el jefe del equipo de desarrollo de Robert, un prodigio de la programación que Robert había reclutado personalmente en el MIT hacía 5 años. Daniel está siendo chantajeado, continuó Catherine. Andrew descubrió que el hermano menor de Daniel tiene un problema con el juego y debe mucho dinero a gente peligrosa. Daniel ha estado creando la puerta trasera bajo coacción, pensando que solo se utilizaría para obtener información competitiva, no para venderla a terceros. Robert se pasó la mano por el pelo, despeinándose su aspecto perfectamente peinado. La traición le había afectado profundamente. Pero aún más inquietante era darse cuenta de lo ciego que había estado. Mientras construía muros alrededor de su empresa, no había sabido ver los peligros que acechaban en su interior y en su matrimonio. Todo este tiempo, dijo mirando a Catherine a los ojos, pensé que te había sido porque habías dejado de quererme, porque la empresa me exigía demasiado. Los ojos de Catherine se suavizaron. Eso era cierto, Robert. Nuestro matrimonio estaba pasando por dificultades. Estabas consumido por Caldwell Enterprises y yo estaba cansada de competir con una empresa por la atención de mi marido. Hizo una pausa y trazó un dibujo en el vaho del vaso de agua. Pero cuando Jessica me trajo esta información, me di cuenta de que tenía una opción: alejarme por completo o luchar por última vez por el hombre del que me enamoré. Fingiendo que me dejaba, dijo Robert, aún procesando el engaño calculado. No fue fácil, admitió ella, con una expresión de dolor en el rostro. Esas últimas discusiones, la mudanza, la firma de los papeles del divorcio, cada momento fue insoportable. Pero necesitaba que Andrew creyera que había tenido su oportunidad. ¿Y el acuerdo?, preguntó Robert, recordando cómo Catherine había aceptado mucho menos de lo que le correspondía. Tenía que parecer convincente. Aceptar demasiado poco habría despertado sospechas. Aceptar demasiado habría paralizado tus operaciones cuando necesitabas fuerza. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Además, nunca me importó tu dinero, Robert. Lo sabes, lo sabía. A pesar de haber crecido en la pobreza, a Catherine siempre le había incomodado la ostentación de riqueza. Había insistido en trabajar como profesora de arte, incluso después de que él ganara su primer millón, para mantener su independencia. Era una de las innumerables cosas que él admiraba de ella, su determinación por seguir su propio camino. Lo arriesgaste todo, dijo Robert, tomando su mano al otro lado de la mesa. Si Andrew hubiera descubierto lo que estabas haciendo, casi lo hace,
le interrumpió Catherine, bajando la voz. Hace 3 meses, uno de sus hombres me siguió a una reunión con Jessica. Conseguimos inventarnos una historia para encubrirlo, diciendo que estábamos planeando una subasta benéfica, pero estuvo cerca. Robert sintió una oleada de instinto protector. Te pusiste en peligro por mí, por mi empresa, por nosotros, corrigió ella. Siempre hubo un nosotros, Robert, incluso cuando tú ya no podías verlo. Enzo se acercó a su mesa con 2 platos de pappardelle con setas silvestres, su pedido habitual, y sonrió con complicidad antes de retirarse de nuevo. Hay cosas que nunca cambian, dijo Catherine en voz baja, mirando el plato familiar. Mientras comían en un silencio contemplativo, Robert estudió a la mujer que tenía enfrente. Los últimos 6 meses la habían cambiado sutilmente. Había una nueva confianza en su postura, una agudeza en su mirada que antes no tenía. Siempre había sido fuerte, pero ahora había algo formidable en ella, algo que él no había sabido apreciar del todo durante su matrimonio. Cuéntame cómo es tu vida ahora, dijo de repente. ¿Dónde vives? ¿Qué has estado haciendo además de investigar el espionaje corporativo? Catherine pareció sorprendida por el cambio de tema, pero respondió sin dudar. He alquilado un pequeño apartamento en Brooklyn. No es nada lujoso, pero la luz es perfecta para pintar. De hecho, he estado vendiendo algunas de mis obras a través de una galería en el Soho. ¿Has vuelto a pintar? Robert sintió una punzada de culpa. El arte de Catherine había sido otra víctima más del deterioro de su relación. Había dejado de crear durante su último año juntos. De hecho, se convirtió en mi tapadera, la excusa perfecta para reunirme con diversas personas sin levantar sospechas. Los coleccionistas de arte suelen ser personas influyentes con información valiosa. Su expresión se iluminó mientras hablaba de su trabajo. He redescubierto partes de mí misma que creía perdidas, Robert. Me gustaría ver tus pinturas alguna vez, dijo él, y lo decía en serio. A mí también me gustaría. Ella dudó antes de añadir, pero primero tenemos que centrarnos en Andrew. Tiene previsto actuar la semana que viene, durante el anuncio de la adquisición de Tokio. Espera que las acciones fluctúen, lo que le proporcionará la excusa perfecta para ejecutar su plan. Robert asintió. Su mente empresarial ya estaba calculando las contramedidas. Tendremos que abordar esto con cuidado. Si Andrew sospecha que lo sabemos, podría acelerar su calendario o destruir pruebas. Jessica tiene copias de todo, le aseguró Catherine. Pero hay algo más que debes saber. Dejó el tenedor y su expresión se volvió seria de nuevo. La noche antes de marcharme, cuando tuvimos esa terrible pelea, cuando te acusé de tener una aventura, añadió Robert, con vergüenza en su voz. Había sido su momento más feo. Su celosía e inseguridad explotaron después de encontrar un número desconocido llamando repetidamente a su teléfono. Ese número que encontraste pertenecía a Jessica, explicó Catherine. No pude decírtelo entonces porque acabábamos de descubrir la conexión de Andrew con Marcus Hamilton. Robert se quedó paralizado. Marcus Hamilton era un inversor de capital riesgo que había llevado a la quiebra a la primera empresa de Robert hacía 15 años mediante un intento de adquisición hostil. El hombre tenía una venganza personal contra Robert que iba más allá de la rivalidad empresarial. Hamilton está involucrado en esto. Catherine asintió con severidad. Ha estado financiando a Andrew, proporcionándole conexiones con cuentas en paraísos fiscales. Para ellos no se trata solo de dinero, se trata de destruirte por completo. Las piezas encajaron con devastadora claridad. Hamilton había perdido millones cuando Robert le ganó la partida años atrás. El hombre había jurado venganza, pero aparentemente había desaparecido del mundo de los negocios poco después. Ahora Robert entendía por qué Hamilton había estado jugando un juego más largo y devastador. Así que esa noche, Robert dijo, recordando su última discusión, cuando te acusé de traicionarme, en realidad estaba tratando de protegerte de una traición real, concluyó Catherine. No se me escapó la ironía. Robert cerró los ojos brevemente, agobiado por el peso de sus errores. Lo siento, Catherine. Debería haber confiado en ti. Ambos cometimos errores, dijo ella con delicadeza. Tú te sumergiste en el trabajo. Yo guardé secretos para protegerte. Ninguno de los dos se comunicó cuando más importaba. Al terminar la cena, Robert se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos esas conversaciones, la complicidad que habían compartido en el pasado. En su búsqueda del éxito, había olvidado su propósito. Catherine siempre había sido su piedra angular,
su razón para construir algo significativo. En algún momento del camino, el imperio se había vuelto más importante que su emperatriz. ¿Cuál es nuestro próximo paso, Barillon? Hodgfa preguntó, refiriéndose a los aspectos prácticos de su situación, en lugar de afrontar las complejidades emocionales que aún se cernían entre ellos. La expresión de Catherine se volvió resuelta. Tenemos 5 días antes del anuncio en Tokio. Tenemos que reunir las pruebas definitivas, asegurar los sistemas de la empresa y prepararnos para desenmascarar a Andrew sin que Caldwell Enterprises entre en barrena. ¿Y nosotros?, preguntó Robert, con una pregunta que abarcaba mucho más que la crisis inmediata. Un problema cada vez, Robert. Primero salvemos tu empresa y luego veremos si queda algo que salvar entre nosotros. Mientras Enzo recogía los platos, Robert se dio cuenta de que la verdad que Catherine le había revelado esa noche era mucho más complicada de lo que había imaginado. No se trataba solo de espionaje corporativo o traición, se trataba de segundas oportunidades y de si algunas cosas rotas podían repararse una vez que los pedazos se habían esparcido. Nunca firmé la sentencia de divorcio definitiva, admitió Catherine en voz baja. Legalmente, seguimos casados. La revelación quedó suspendida entre ellos, llena de posibilidades e incertidumbre a partes iguales. A la mañana siguiente, Robert y Catherine se encontraban en el despacho de su casa, una habitación espaciosa con paredes cubiertas de estanterías y un enorme escritorio con vistas a Central Park. El espacio que antes compartían ahora resultaba extraño con Catherine presente de nuevo. Robert había despejado la mesa de centro de cristal y la había cubierto con impresiones de registros financieros, archivos de empleados y diagramas de arquitectura de sistemas. Daniel llega a la oficina alrededor de las 7 cada mañana, dijo Robert, mirando su reloj. Eran poco más de las 6 y le he pedido a Harris, de seguridad, que nos permita acceder a través del ascensor privado. Podremos entrar y salir antes de que llegue nadie más. Catherine asintió con la cabeza, estudiando una fotografía de Daniel Wright. El joven programador parecía tener apenas 30 años, con el pelo castaño revuelto y unos ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. ¿Crees que cooperará cuando sepa que conocemos la situación de su hermano? Cuento con ello, respondió Robert. Daniel no es un criminal por naturaleza. Está desesperado y Andrew se ha aprovechado de eso. Hizo una pausa y observó a Catherine mientras ella clasificaba documentos con metódica precisión. ¿Eres buena en esto, en la investigación, en atar cabos? Ella levantó la vista con una pequeña sonrisa. Jessica me enseñó mucho y, sinceramente, 12 años descifrando la política corporativa a tu lado tampoco fueron un mal entrenamiento. Una incómoda verdad flotaba entre ellos. Mientras Catherine había aprendido el mundo de Robert, él había mostrado poco interés en el de ella. No podía nombrar a sus artistas favoritos ni recordar la última vez que había visitado su aula antes de que ella renunciara a la enseñanza. Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Catherine vibró con un mensaje de texto. Su expresión se tensó al leerlo. ¿Qué pasa?, preguntó Robert. Jessica, dice que Andrew se puso en contacto con Marcus Hamilton anoche. Algo está sucediendo antes de lo previsto. Le mostró a Robert el mensaje, que incluía una foto tomada desde la distancia. Andrew entrando en un restaurante de lujo donde Marcus Hamilton lo esperaba en una mesa de la esquina. Tenemos que actuar más rápido, dijo Robert, reuniendo los documentos esenciales. Hamilton no se arriesgaría a una reunión pública a menos que estuvieran acelerando su calendario. El trayecto hasta Caldwell Tower duró 20 minutos debido al tráfico matutino de Manhattan. Viajaron en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos, hasta que Catherine habló. ¿Alguna vez sospechaste, Andrew? Aunque fuera una vez. Robert consideró la pregunta cuidadosamente. Hubo momentos, discrepancias en los informes, decisiones que no se ajustaban a nuestra estrategia a largo plazo, pero los descarté. Sacudió la cabeza, decepcionado por su propia ceguera. Confiaba plenamente en él. Empezamos sin nada. Compartimos habitaciones de hotel durante nuestras primeras giras de inversores porque no podíamos permitirnos habitaciones separadas. Fue mi padrino de boda, Catherine. Las traiciones más cercanas son siempre las más devastadoras, dijo ella en voz baja, y las más difíciles de prever. La imponente estructura de cristal y acero de Caldwell Enterprises se alzaba ante ellos, reflejando la luz dorada del amanecer.
Robert siempre se había sentido orgulloso al ver el edificio que llevaba su nombre. Hoy parecía una fortaleza sitiada desde dentro. Harris, jefe de seguridad, los recibió en el aparcamiento subterráneo, un hombre corpulento, con porte militar, que llevaba 8 años en la empresa. Señor Caldwell saludó con una reverencia respetuosa y luego se volvió hacia Catherine con sorpresa. Señora Caldwell, no esperaba verte aquí, Harris. Lo saludó ella con cordialidad. Gracias por tu discreción esta mañana. Por supuesto, señora. Los ascensores privados están listos. Los edificios están vacíos, excepto por el personal de limpieza y algunos desarrolladores, que están trabajando toda la noche en la presentación de Tokio. Le entregó a Robert una tarjeta de seguridad. Esto anulará cualquier restricción de acceso. El ascensor privado los llevó rápidamente al piso 46, donde trabajaba el equipo de desarrollo. El espacio estaba inquietantemente silencioso. Filas de escritorios vacíos bañados por la suave luz de las luces de seguridad. Una sola figura se encorvaba sobre un ordenador en el extremo más alejado de la sala. Daniel Wright levantó la vista cuando se acercaron y su expresión de cansancio se transformó en confusión y luego en alarma. Señor Caldwell no lo esperaba. Y señora Caldwell, su voz se apagó y se ajustó nerviosamente las gafas con las manos. Sabemos lo de su hermano, Daniel, dijo Robert sin preámbulos, acercando una silla frente a él, y lo de la puerta trasera que ha estado construyendo para Andrew. Daniel palideció. Miró frenéticamente entre ellos y la salida. Puedo explicarlo. No estamos aquí para despedirte ni para presentar cargos, intervino Catherine, con un tono más suave que el de Robert. Sabemos que te están chantajeando. Daniel encogió los hombros agotado. Tienen fotos de Ryan jugando en locales clandestinos. Pruebas de su deuda. Dijeron que le romperían las piernas o algo peor. Su voz se quebró. No sabía qué más hacer. Podías haber acudido a mí, dijo Robert, incapaz de ocultar su decepción. Andrew dijo que no lo entenderías, que me despedirías y seguirías permitiendo que hicieran daño a Ryan. Daniel se frotó los ojos bajo las gafas. Intenté crear la puerta trasera con limitaciones para que no pudiera causar demasiado daño. Pero la semana pasada, Andrew empezó a exigir cambios, ampliando los parámetros de acceso porque planea venderla, no solo usarla él mismo, explicó Catherine, viendo cómo Daniel comprendía la situación. Oh Dios, susurró. Nunca fue mi intención. Los sistemas que comprometí protegen infraestructuras críticas. Bancos, redes eléctricas. Lo sabemos, interrumpió Robert, y necesitamos tu ayuda para arreglarlo. ¿Cuánto falta para que la puerta trasera esté operativa? Daniel tragó saliva. 3 días de trabajo, quizá menos. Andrew ha estado presionando para que esté lista antes del anuncio de Tokio. ¿Puedes crear una versión falsa?, preguntó Catherine. Algo que parezca funcionar, pero que en realidad alerte a la seguridad y falle si se utiliza. Daniel lo consideró, con su mente de programador trabajando visiblemente en el problema. Sí, podría crear un sistema honeypot, parecería legítimo, pero en realidad rastrearía a cualquiera que intentara utilizarlo, manteniéndolo confinado en un entorno sandbox. Hazlo, ordenó Robert. Hazlo lo suficientemente convincente como para pasar la inspección de Andrew. Nosotros nos encargaremos de la situación de tu hermano. ¿Cómo?, preguntó Daniel, con desesperación en su voz. Robert intercambió una mirada con Catherine. No habían hablado de esta parte, pero ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. La amiga de Catherine es investigadora privada. Documentará quién está amenazando a tu hermano y lo llevará a un lugar seguro. Yo cubriré su deuda. Así de simple. Daniel parecía atónito. Así de fácil, confirmó Robert. Has sido un miembro valioso de esta empresa, Daniel. Te fallé al no darme cuenta de que tenías problemas. No volveré a cometer ese error. Cuando Daniel comenzó a explicar los detalles técnicos de la puerta trasera, el teléfono de Catherine volvió a vibrar. Se alejó para atender la llamada, con una expresión cada vez más preocupada. Cuando regresó, le indicó a Robert que la siguiera a un rincón privado. Jessica dice que ha habido novedades. Uno de los socios de Hamilton fue visto entrando en tu ático hace una hora. Robert frunció el ceño. Tengo seguridad. Seguridad de alto nivel que Andrew ayudó a implementar. Catherine se lo recordó. No podemos dar nada por seguro en este momento. La realidad le golpeó como un puñetazo. Las pruebas que reunimos anoche están en mi ático. Tenemos que irnos ya. Catherine ya se dirigía hacia el ascensor.
Daniel puede empezar a implementar el honeypot. Tenemos que asegurar lo que tenemos antes de que lo destruyan. Dejaron a Daniel con instrucciones estrictas y el número directo de Harris para emergencias. En el ascensor que bajaba al aparcamiento, Robert notó que la mano de Catherine temblaba ligeramente. «Esto es más peligroso de lo que das a entender, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Ella le miró directamente a los ojos. Marcus Hamilton no es solo un hombre de negocios rencoroso. Robert Jessica descubrió conexiones con el crimen organizado en Chicago. Está desesperado y es despiadado, una combinación que lo hace impredecible. La revelación debería haberlo sorprendido, pero de alguna manera no fue así. Hamilton siempre había operado en zonas grises morales, y su repentina desaparición de los negocios legítimos ahora tenía mucho sentido. «¿Por qué no me lo dijiste anoche?». La expresión de Catherine se suavizó con un atisbo del instinto protector que había guiado sus acciones durante los últimos 2 años. «Ya habías tenido suficiente traición por una noche». Al salir a la luz del sol matutino, Robert se dio cuenta de lo mucho que Catherine había soportado sola, investigando a hombres peligrosos, fingiendo un divorcio para protegerlo, sacrificando su propia felicidad. La mujer que tenía a su lado tenía una valentía y una lealtad profundas que él nunca había apreciado del todo. Su chofer se detuvo, pero antes de que pudieran entrar en el coche, Catherine vio un SUV negro con cristales tintados que doblaba la esquina hacia ellos. «Robert», dijo con urgencia, agarrándole del brazo. Él siguió su mirada y lo entendió al instante. Sin decir una palabra, cambiaron de dirección y se dirigieron rápidamente hacia una entrada de servicio. Años de instinto empresarial le decían que los estaban vigilando. «¿Las pruebas de tu ático? ¿Qué dejamos allí exactamente?», preguntó Catherine mientras atravesaban un pasillo de mantenimiento. «Documentos financieros, correos electrónicos, la memoria USB que me diste con el código original de Daniel». Robert empujó una salida de emergencia que daba a una calle lateral. «Todo lo que necesitamos para demostrar la conexión de Andrew con Hamilton». Salieron a un callejón mientras el sonido de unos pasos resonaba detrás de ellos. Catherine empujó a Robert hacia un hueco en la puerta, pegándose a él mientras 2 hombres trajeados pasaban corriendo por delante de su escondite. Durante un instante, permanecieron inmóviles, con el corazón latiendo al unísono por el miedo. «Nos estaban esperando», susurró Robert. La gravedad de la situación se hizo evidente. Ya no se trataba solo de espionaje corporativo, era potencialmente mortal. «Andrew debió poner vigilantes en el edificio después de enterarse de que te había contactado», razonó Catherine. «Les obligamos a acelerar sus planes. Cuando los pasos se desvanecieron, continuaron por el callejón hasta salir a una calle concurrida. Robert paró un taxi y le dio una dirección a 12 manzanas de su ático. «No podemos ir directamente allí», explicó mientras se acomodaban en el asiento trasero. «Necesitamos un enfoque diferente», asintió Catherine, con su mente estratégica ya formulando opciones. «Tu vecino, el juez jubilado, ¿sigue viviendo en el ático frente al tuyo?». «El juez Gallagher». «Sí». «¿Por qué?». «Porque es posible que muy pronto necesitemos protección legal», dijo Catherine con severidad. «Y porque su balcón conecta con tu terraza privada». Robert la miró con renovada admiración. «¿Estás sugiriendo que entremos en mi propia casa a través del balcón de mi vecino?». Una sonrisa decidida se dibujó en el rostro de Catherine. «A veces, la mejor forma de entrar no es por la puerta principal, Robert. Tú me enseñaste eso cuando estructuramos la adquisición de Henderson». Mientras el taxi se abría paso entre el tráfico matutino, Robert se dio cuenta de que la mujer que tenía a su lado, la mujer con la que se había casado, a la que había descuidado y perdido, era quizás la única persona que podía ayudarle a salvar todo lo que había construido. No se le escapó la ironía. Había pasado años protegiendo su empresa sin proteger su matrimonio, y ahora ambos pendían de un hilo. La expresión de sorpresa del juez Gallagher cuando abrió la puerta y se encontró a Robert y Catherine allí se transformó rápidamente en preocupación cuando Robert le explicó apresuradamente su situación, una versión abreviada que incluía espionaje corporativo y acceso urgente al ático de Robert. «Delincuentes corporativos, ¿eh?». El juez de cabello plateado se ajustó las gafas de lectura. «Martha siempre decía que tu negocio traería problemas algún día». A pesar de sus palabras, los invitó a entrar en su elegante casa. Las puertas del balcón estaban abiertas.
No te caigas desde 48 pisos intentando jugar a ser Spider-Man. Caldwell. Gracias, Richard. Te debo una, dijo Robert con gratitud. Añádela a la lista, respondió el juez con una sonrisa cómplice hacia Catherine. Me alegro de verte de nuevo, querida. Martha echa de menos tus conversaciones sobre arte. La referencia casual del juez a su pasado compartido provocó una punzada en el pecho de Robert, un recordatorio de las conexiones sociales, las amistades, la vida normal que una vez habían construido juntos y que se había desmoronado cuando él dejó de dedicar tiempo a nada más allá de Caldwell Enterprises. Atravesaron el ático de los Gallagher hasta llegar al amplio balcón con vistas a Manhattan. Una pared decorativa de celosía los separaba de la terraza adyacente de Robert. Un espacio de 1 metro entre los edificios que nunca había parecido especialmente significativo hasta ahora. Yo iré primero, dijo Catherine, evaluando ya el estrecho espacio entre los balcones. Soy más ligera y ágil. Robert quiso protestar, pero sabía que ella tenía razón. Ten cuidado, dijo en su lugar, observando cómo se quitaba los tacones y se subía ligeramente el vestido. Con una sorprendente destreza atlética, Catherine se subió a la barandilla del balcón y se balanceó para cruzar el hueco, agarrándose a la celosía antes de caer con elegancia en la terraza de Robert. Se volvió con una sonrisa triunfante que le recordó sus días de juventud, cuando la espontaneidad de ella equilibraba a la perfección la naturaleza calculadora de él. Robert la siguió con menos elegancia, ya que su traje a medida no era adecuado para las acrobacias, pero logró cruzar sin problemas. Entraron en el ático por las puertas de la terraza e inmediatamente sintieron que algo no estaba bien. El lugar parecía intacto, pero había una diferencia indefinible en el aire. «Alguien ha estado aquí», susurró Catherine, señalando sutiles indicios, como una silla ligeramente torcida. Los papeles de la mesa de centro estaban reordenados con respecto a cómo los habían dejado. Se dirigieron rápidamente al despacho de Robert, donde habían recopilado las pruebas la noche anterior. La memoria USB había desaparecido, junto con las notas originales de Catherine. Sin embargo, las copias de seguridad que Robert había guardado instintivamente en su caja fuerte personal permanecían intactas. «No lo han encontrado todo», dijo Robert, recuperando los documentos. «Pero ahora saben que les hemos descubierto». Sonó el teléfono de Catherine. Era Jessica con noticias urgentes. Andrews había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para ese mismo mediodía, informó ella tras contestar. «Ahora va a por ti, Robert». Tenían menos de 3 horas para contrarrestar lo que Andrew hubiera planeado. Mientras reunían apresuradamente las pruebas restantes, sonó la línea segura de Robert y Diane, su asistente ejecutiva. Llamó. «Señor Caldwell, he recibido una llamada muy extraña del departamento jurídico», dijo cuando él respondió. «Están preparando documentos relacionados con un voto de censura de la Junta. El señor Pearson parece estar orquestándolo». «Diane, necesito que hagas algo por mí», respondió Robert, con voz firme a pesar de la crisis que se estaba desarrollando. «Ponte en contacto con cada miembro de la Junta personalmente. Diles que tengo información urgente que presentar antes de que se produzca cualquier votación y busca a James Sullivan, de la División de Delitos Financieros del FBI». Catherine arqueó una ceja al oír mencionar al FBI cuando él colgó. «James y yo nos conocemos desde la universidad», explicó Robert. «Lleva años vigilando las actividades de Marcus Hamilton. Ahora necesitaremos la intervención de las autoridades legítimas. Trabajaron con deficiencias prácticas». Catherine organizó las pruebas mientras Robert hacía llamadas estratégicas. Era casi como en los primeros días de la empresa, cuando funcionaban como una unidad perfecta con fortalezas complementarias. A ninguno de los dos se le escapó la ironía de que hubiera sido necesaria esta crisis para restablecer su asociación. Mientras se preparaban para ir a la oficina, Catherine se detuvo y puso una mano en el brazo de Robert. «Antes de entrar en la sala de juntas, tenemos que dejar algo claro. No se trata solo de salvar tu empresa. Se trata de justicia. Andrew y Hamilton deben afrontar las consecuencias, no solo la destitución». Robert cubrió su mano con la suya. «Tienes razón. Sin acuerdos, sin dimisiones discretas para salvar las apariencias. Intentaron destruir todo lo que construimos. Hoy todo saldrá a la luz». «Construimos», repitió Catherine en voz baja, y las palabras quedaron suspendidas entre ellos con un significado renovado.
La sala de juntas de Caldwell Enterprises estaba anormalmente tensa cuando llegaron, 10 minutos antes de la reunión de emergencia. Los miembros de la junta se agruparon en pequeños grupos y sus conversaciones se acallaron. Cuando Robert y Catherine entraron juntos, Andrew Pearson estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, y su expresión de confianza vaciló momentáneamente al ver a Catherine. Robert se recuperó con naturalidad. No esperaba que trajeras invitados a esta reunión. Mi esposa no es una invitada, Andrew, respondió Robert, haciendo hincapié en el tiempo presente de su relación. Y teniendo en cuenta que ella ayudó a descubrir tu conspiración con Marcus Hamilton, diría que se ha ganado su lugar en esta mesa. Un murmullo recorrió la sala cuando los demás miembros de la junta se percataron tanto de la revelación matrimonial como de la acusación. La compostura de Andrew se resquebrajó ligeramente antes de esbozar una risa desdeñosa. No sé qué te ha estado contando, pero esta reunión se ha convocado para abordar serias preocupaciones sobre tu liderazgo. La adquisición de Tokio está abocada al fracaso debido a su mala gestión, y varios miembros de la Junta han expresado su falta de confianza en que continúe como director ejecutivo. Robert colocó una gruesa carpeta sobre la mesa. Antes de que nadie vote nada, le sugiero que revise estas pruebas. En ellas se detalla cómo el señor Pearson ha estado socavando sistemáticamente esta empresa en colaboración con Marcus Hamilton, un hombre que, como verán en la acusación federal de la página 23, está siendo investigado por racket y fraude. Las puertas de la sala de juntas se abrieron cuando James Sullivan entró con otros 2 agentes del FBI. Señor Pearson, anunció Sullivan formalmente, tenemos algunas preguntas sobre sus cuentas en el extranjero y sus comunicaciones con Marcus Hamilton. Lo que siguió fue un espectáculo corporativo de primer orden. El intento fallido de Andrews de huir, la lectura formal de los cargos, los miembros de la Junta distanciándose de cualquier conexión con él. Durante todo ello, Catherine permaneció al lado de Robert. Su tranquila fortaleza lo mantuvo firme, mientras la empresa que él había construido se enfrentaba a su mayor desafío. Horas más tarde, después de que se hubieran tomado declaración y Andrew hubiera sido detenido, Robert y Catherine se encontraron solos en su oficina. La adquisición de Tokio se había pospuesto a la espera de una auditoría de seguridad completa de los sistemas de la empresa. Daniel Wright estaba trabajando con el equipo de ciberseguridad del FBI para documentar el intento de violación. Su hermano, ahora bajo custodia protectora, hasta que se pudiera detener a los socios de Hamilton. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Catherine, contemplando el horizonte de la ciudad mientras caía el crepúsculo. Robert se unió a ella en la ventana. La empresa se recuperará. Nuestra reputación en materia de seguridad se verá afectada cuando esto se haga público, pero la transparencia sobre cómo descubrimos y abordamos la amenaza podría, en realidad, reforzar la confianza de los clientes a largo plazo. Me refería a nosotros, Robert. Se volvió hacia ella y la miró de verdad, quizás por primera vez en años. Nunca firmaste los papeles definitivos del divorcio. No, reconoció ella inicialmente porque servía a la investigación. Más tarde, porque, vaciló, con un destello de vulnerabilidad en su rostro. Porque, la incitó él con delicadeza. Porque a pesar de todo, yo seguía creyendo en nosotros, en lo que podríamos ser si recordaras que la vida no consiste solo en construir imperios. Ella le miró directamente a los ojos. La pregunta es si tú también sigues creyendo eso. Robert le tomó las manos entre las suyas, un contacto familiar que encendió recuerdos de 1000 momentos compartidos. Su primer apartamento, celebrando los hitos empresariales con vino barato, las tranquilas mañanas de domingo, leyendo juntos antes de que su agenda se volviera demasiado exigente para esos lujos. Perdí de vista lo que importa, admitió él. La empresa se convirtió en todo porque era medible, conquistable. Podía verla crecer, triunfar. Nuestra relación parecía segura, así que la di por sentada. Él le apretó las manos. Ese fue mi mayor error. Ambos cometimos errores, dijo Catherine en voz baja. Me alejé en lugar de luchar más por tu atención. Guardé secretos cuando debería haber confiado en ti desde el principio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Robert, haciéndose eco de la pregunta anterior de ella. Catherine sonrió, con una expresión genuina de esperanza que le aligeró algo el pecho. De hecho, tengo una idea. ¿Recuerdas que siempre hablábamos de tomarnos un año sabático?
Viajar a esos lugares que marcamos en el mapa de nuestro primer apartamento. Italia, Grecia, el sur de Francia, recordó Robert, sorprendido de que ella recordara sus primeros sueños. La empresa necesita tiempo para reconstruirse tras la traición de Andrew. La junta directiva necesita recuperar la confianza. Y si nombras a un director ejecutivo interino, Melissa, de operaciones, sería excelente. Y nos tomamos 6 meses para redescubrirnos el uno al otro y averiguar si lo que teníamos se puede reconstruir. El antiguo Robert habría descartado la idea inmediatamente, dejar la empresa en plena crisis. Imposible. Pero allí, junto a Catherine, la mujer que lo había sacrificado todo para proteger lo que habían construido juntos, reconoció la oportunidad que se le presentaba. Una segunda oportunidad que pocas personas reciben. Un año sabático, repitió, probando la palabra. 6 meses sin salas de juntas, sin informes trimestrales, sin llamadas de emergencia. Solo nosotros, confirmó Catherine, para descubrir si seguimos encajando cuando haya pasado la crisis. Robert pensó en todos los cuadros que nunca la había visto pintar, en todas las puestas de sol que se habían perdido juntos, en todas las conversaciones que habían pospuesto para un algún día que nunca llegó. El sistema Honeypot de Daniel tardará 2 semanas en implementarse por completo, dijo pensativo. Melissa necesitará al menos ese tiempo para preparar una transición temporal, y el FBI necesitará nuestra cooperación para su caso contra Hamilton y Andrew. Catherine frunció ligeramente el ceño, así que eso es un no. Es un, dame un mes para asegurarme de que la empresa está estable. Robert la corrigió, acercándola a él. Entonces sí, 6 meses solo nosotros. Italia primero, creo. La sonrisa que floreció en su rostro valía la pena cada reunión de la junta directiva que se perdería, cada acuerdo que pospondría. Se inclinó hacia adelante, vacilando justo antes de que sus labios se encontraran, con una pregunta en la pausa. Catherine acortó la distancia, respondiendo sin palabras. El beso era a la vez familiar y nuevo, un regreso a casa y un comienzo. Cuando se separaron, Robert se dio cuenta con total claridad de que, mientras él había construido Coldwell Enterprises desde la nada, Catherine lo había construido a él, desafiando su estrecha visión, apoyando sus ambiciones y, en última instancia, salvándolo de sus peores instintos. Hay una verdad que nunca te conté, dijo Catherine mientras estaban juntos, contemplando las luces de la ciudad que emergían contra el cielo oscurecido. ¿Cuál es?, preguntó Robert, rodeándola por la cintura. Incluso cuando fingía que nuestro matrimonio había terminado, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Robert se volvió hacia ella y le enmarcó el rostro con las manos. Esa es una verdad que nunca volveré a olvidar. Fuera de las ventanas de la Torre Caldwell, Manhattan continuaba con su ritmo implacable. Pero dentro, el tiempo parecía ralentizarse mientras 2 personas que habían perdido el rumbo se reencontraban una vez más. No como director ejecutivo y profesora de arte, ni como multimillonario e investigadora, sino simplemente como Robert y Catherine redescubriendo la verdad más valiosa de todas.